Imagínate retroceder en el tiempo, unos 10.000 años atrás, antes de las ciudades, antes de las fronteras, antes de cualquier concepto de Argentina o de Latinoamérica. Solo tierra virgen, animales gigantes y los primeros pasos humanos sobre lo que hoy conocemos como nuestro territorio. ¿Quiénes fueron esos primeros habitantes? ¿Cómo vivieron? ¿Y cómo sus huellas todavía están presentes, escondidas en cuevas, montes y mitos que ni el tiempo ni las armas lograron borrar? Los primeros rastros de seres humanos en el actual territorio argentino se remontan a más de 10.000 años atrás. Estos grupos de cazadores-recolectores llegaron siguiendo a las grandes presas que habitaban América del Sur, como los milodones, megaterios, gliptodontes y otros animales hoy extintos, así como también animales que están presentes hasta el día de hoy, como el guanaco, el ñandú o el puma. La teoría más aceptada sostiene que estas poblaciones migraron desde Asia, cruzando el estrecho de Bering en plena edad de hielo, y poco a poco fueron bajando por el continente. Aunque vale mencionar que algunas hipótesis sugieren que antes del cruce por el estrecho de Bering, ciertos grupos humanos podrían haber llegado bordeando la costa del Pacífico. Esto explicaría la presencia de sitios arqueológicos de gran antigüedad en el sur del continente, aunque no hay consenso al respecto. Hayan llegado por donde hayan llegado, lo cierto es que a lo largo de miles y miles de años, esos humanos fueron adaptando sus costumbres al entorno que los rodeaba. Uno de los registros más impactantes de esta presencia ancestral está en la Cueva de las Manos en Santa Cruz. Este sitio guarda pinturas rupestres que datan de hace unos 13.000 y 9.500 años. Las imágenes muestran escenas de caza, figuras humanas y, como su nombre lo dice, siluetas de manos, pero no unas pocas, sino más de 800. En 1999 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, no solo por su antigüedad y conservación, sino porque prácticamente no existe otro lugar del planeta con tanta cantidad de manos. En Santa Cruz también están los Toldos y Piedra Museo, refugios naturales donde se hallaron más rastros de estas sociedades antiguas. Ahí, las pinturas y herramientas muestran cómo estos grupos se enfrentaban a un entorno duro con estrategias de caza que les permitieron sobrevivir en un clima hostil y desafiante. Cabe destacar que estas pinturas no fueron algo que se dio durante un corto periodo de tiempo, sino que estamos hablando de una costumbre que se extendió por milenios. De hecho, los investigadores identificaron 8 episodios de producción artística, distribuidos en 3 grandes bloques temporales. En el primer bloque, que duró cerca de 3.000 años, predominaban las manos en negativo, hechas con pigmento soplado alrededor de la mano apoyada en la roca. En el segundo, que se extendió por unos 2.000 años, empezaron a aparecer más figuras geométricas, huellas de pisadas y colores alternados, sobre todo rojo y blanco. Y en el tercero, que también se extendió por unos 2.000 años, estas imágenes empezaron a combinarse entre sí, formando escenas más complejas o narrativas. Todo eso en un mismo lugar a lo largo de casi 8.000 años. Otro sitio clave es el yacimiento de Arroyo Seco en Buenos Aires, donde se encontraron restos óseos humanos junto a herramientas de piedra que datan de hace más de 8.000 años atrás. Había entierros individuales, múltiples y de niños, algunos con collares u ofrendas, así como también huesos de animales con fracturas distintivas de haber sido faenados. Estas evidencias nos hablan de comunidades organizadas, con técnicas de caza avanzadas y una conexión profunda con su entorno. En Inca Cueva, Jujuy, se encontraron rastros de fogones y pinturas de entre hace unos 9.200 y 1.600 años, y también en 1936 se hallaron 3 momias, Chulina, Chulinita y Rosalía. Estaban perfectamente conservadas porque se habían disecado de manera natural. Todos estos vestigios no solo son importantes por su antigüedad, sino que también porque nos muestran que mucho antes de que existiera cualquier idea de conquista o colonización, ya había una historia rica, compleja y profundamente humana en estas tierras. A medida que estas primeras comunidades fueron asentándose, comenzó un proceso de diversificación impresionante que se extendió por miles de años. La evolución cultural y social de estos pueblos fue lenta pero totalmente constante y se fue moldeando por el entorno natural, el clima y los recursos disponibles en cada región. Cada grupo humano desarrolló costumbres, idiomas y hasta características físicas adaptadas a ese entorno. En el noroeste andino, las que serían las actuales provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y parte de La Rioja, los diaguitas y humahuacas se establecieron en un paisaje montañoso donde el clima los empujó a desarrollar una agricultura avanzada.
Los Omahuacas se ubicaron principalmente en la quebrada de Humahuaca, junto con otros grupos como los Uquías, Tilcaras, Purmamarcas y Tilianes. Las aldeas diaguitas se localizaban en los cerros, valles y quebradas en el noroeste. Estas aldeas solían ser bastante grandes, albergando entre 1.500 y 3.000 habitantes. A menudo eran amuralladas, ya que los conflictos y las guerras entre parcialidades eran bastante frecuentes, motivadas por la obtención de las mejores tierras de cultivo. Además, contaban con fuertes jefaturas, probablemente hereditarias. En el caso de los diaguitas, el cacique era generalmente polígamo y su autoridad se extendía sobre varias comunidades. Eran agricultores sedentarios que lograron organizar sistemas de cultivo en andenes o terrazas con mucha precisión e ingenio, donde gracias a complejos diseños de sistemas de riego artificial, producían diversas variedades de maíz, papas, porotos, zapallos y quinoa. Además, con harina de algarroba preparaban el patay, un tipo de pan, y la aloja, una bebida alcohólica. Eran creadores de llamas, las cuales eran utilizadas como animales de carga y fuente de lana, leche, hueso y cuero. La quebrada de Humahuaca fue un punto neurálgico de intercambio que conectaba a estos pueblos con otras regiones distantes. Había una larga tradición de intercambio entre los diferentes ecosistemas. Por ejemplo, se comerciaba coca traída desde Bolivia, valvas de molusco desde la costa del Pacífico, tejidos y metales. Con el tiempo fueron absorbidos por el poderoso imperio inca, que trajo consigo nuevas creencias, técnicas y organización social. Y si bien la incorporación fue algo violenta, en algunos casos los incas respetaron las organizaciones étnicas previas y sus formas de uso del territorio. Así, los diaguitas fueron obligados a honrar al sol, el dios supremo inca, y al emperador. Debían pagar tributo mediante turnos de trabajo para el imperio, que incluía tareas agrícolas, minería u obras públicas, como la construcción de caminos. Además, para asegurar la lealtad y vigilarlos, los incas instalaron colonos leales, conocidos como mitimaes en los valles. En la región chaqueña, actuales Chaco, Formosa y parte de Santiago del Estero, la historia toma un rumbo diferente. Acá se encuentra el impenetrable chaqueño, una densa selva de monte cerrado con árboles espinosos, vegetación enmarañada, de ahí el nombre impenetrable, y un clima hostil. Para los primeros habitantes de esta región, los Com, Huichí, Pilagás y Mocoví, entre otros, este entorno fue tanto un refugio como una barrera natural. La espesa vegetación y el aislamiento geográfico, sumado a la feroz resistencia de quienes ahí vivían, protegieron a estos pueblos tanto de las incursiones externas como, de tiempo después, los colonizadores europeos. Permaneció como territorio indígena libre hasta finales del siglo XIX. En este caso eran cazadores-recolectores nómades, aunque los huichís, que significa gente, practicaban la horticultura en muchas zonas, cultivando maíz, zapallos, porotos y tabaco. La subsistencia com se basaba en la caza de animales como el guanaco, el lobo de río, el oso hormiguero y la recolección de miel, frutos, cogollos de palmera y fibras vegetales, además de tostar langostas y chicharras, también llamadas cigarras en otros países. Pero vale destacar, tenían una práctica de subsistencia respetuosa con el entorno, ya que los cazadores imponían la norma de no matar de más, solo lo necesario para alimentarse. Y es que para estos pueblos, la naturaleza no es un mero recurso. Los fenómenos atmosféricos y los animales son concebidos, en ciertos contextos, como personas o sujetos. Consideran que el territorio no es un espacio neutro para sobrevivir, sino un ámbito poblado por una diversidad de seres vivos, no solo animales y plantas, cosas que los no indígenas llaman espíritus. Estos seres no humanos, o verdaderas personas, determinan la vida y el mundo. Entre ellos se cuentan los espíritus dueños de los animales, vegetales, mieles, espacios, etc. En la mitología wichí, en tiempos antiguos, los seres que habitaron la tierra eran de esencia tanto animal como humana, lo que se traduce en un vínculo muy estrecho entre el ser humano y los animales. En resumen, el impenetrable sirvió de santuario cultural, permitió que las lenguas, tradiciones y cosmovisiones de estas comunidades sobrevivieran casi intactas durante unos 3 siglos. En la región pampeana, actuales La Pampa, San Luis, sur de Córdoba y sur de Buenos Aires, los querandíes, los ranculches y puelches eran cazadores expertos y vivían en un paisaje abierto donde el horizonte parecía infinito. También eran recolectores seminómades y tenían una economía generalizada. Su dieta se basaba principalmente en el guanaco, seguido por el ñandú, venado de las pampas, vizcachas y liebres. Y si bien utilizaban el arco y flecha, la lanza y la honda, principalmente usaban las boleadoras
ametralladoras, que eran tan efectivas que los querandíes las usaron para derribar a los caballos y soldados españoles durante la primera fundación de Buenos Aires, pero de eso hablaremos más adelante. En la Patagonia, provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, los tehuelches y Selknam vivían en un ambiente más frío y desolado, adaptándose a las condiciones extremas de la región. Estos pioneros patagónicos afrontaron una gran inestabilidad ambiental debido a cambios climáticos bruscos y profundos, lo que obligó a estos grupos a tener una alta movilidad y a utilizar estrategias de caza adaptadas. Los tehuelches eran cazadores-recolectores nómades que se agrupaban en grandes clanes de tipo familiar. Toda su sociedad estaba dividida en grandes zonas, donde cada tribu ejercía autonomía y el acceso a áreas vecinas requería autorización del líder territorial. Sus campamentos base eran toldos, viviendas portátiles hechas con troncos y pieles de guanaco que le permitían resguardarse de los intensos vientos. Así, lograban desplazarse estacionalmente siguiendo los recursos de caza, moviéndose entre la cordillera y la costa atlántica. Los Selknam habitaban la mayor parte de la isla grande de Tierra del Fuego. Tenían una raíz común con los tehuelches y su subsistencia se centraba en la caza terrestre, principalmente del guanaco. También eran pueblos nómades y su territorio estaba dividido en regiones con límites bien definidos. Y ellos, para llevar a cabo una ceremonia de iniciación masculina, utilizaban unos llamativos atuendos para representar a los Shon, lo que sería algo así como espíritus. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, misioneros y antropólogos europeos como Martin Gusinde y Ann Chapman lograron documentar estas ceremonias antes de que desaparecieran. Estas tierras también eran habitadas por los Cahuéscar y los Yáganes, que eran pueblos canoeros y se adaptaron al ambiente marino de los canales magallánicos y el canal de Beagle. Por otro lado, en el extremo sudoriental vivían los Jau o Jaush, que hablaban una lengua diferente a los Selknam. Con el tiempo, los mapuches comenzaron a expandirse desde Chile hacia el territorio argentino en un proceso conocido como araucanización. Pero respecto a esto es importante aclarar algo. El pueblo mapuche, que significa hombres de tierra, habita el territorio a ambos lados de la cordillera de los Andes desde tiempos inmemoriales. La cordillera se convirtió en una frontera política recién cuando se conformaron los estados nacionales a finales del siglo XIX. Ese proceso de araucanización se remonta a unos 1000 años antes del presente y no fue una invasión, sino un complejo proceso repleto de intercambios, alianzas y mestizaje entre los mapuches y otros pueblos. El resultado fue una amplia red de circuitos económicos y políticos que conectaban a la sociedad indígena con la sociedad hispano-criolla en una misma sociedad de frontera. Pero la historiografía oficial argentina, impulsada por figuras como Estanislao Ceballos, que era el asesor de Roca, de quien ya hablaremos más adelante, construyó la idea de que los mapuches eran invasores chilenos que habían exterminado a los verdaderos indios argentinos, para así negar la preexistencia del pueblo mapuche en territorio argentino y justificar la conquista militar. En Cuyo, actuales Mendoza, San Juan y San Luis, donde el clima es árido, la agricultura y la vida dependen directamente de los ríos que bajan de la cordillera de los Andes, por lo que los huarpes desarrollaron una agricultura sedentaria, cultivando principalmente maíz, ají, zapallo y porotos. La sofisticación de estos sistemas era impresionante. Los caudales de los ríos eran captados en diques y distribuidos mediante redes de canales de riego que dieron origen a las zonas de oasis en medio del paisaje seco. Los huarpes no eran homogéneos en su subsistencia. Por ejemplo, en las lagunas de Guanache el modo de vida se basó principalmente en la pesca y tenían casas semisubterráneas, mientras que en la zona este eran comunes los cazadores que usaban el toldo, similar al modelo tehuelche, y practicaban la crianza de ganado menor como chivos. La familia es el eje de la organización social huarpe y fue fundamental para la continuidad cultural. También vale destacar que toda esta región de Cuyo también es asiento de otros pueblos indígenas como los pehuenches y mapuches, diaguitas y capallanes y comechingones y ranculches. Los comechingones, por ejemplo, fueron de los primeros pueblos en entrar en contacto con los españoles y ofrecieron fuerte resistencia. Finalmente, en el litoral, actuales Misiones, Corrientes, Entre Ríos y parte de Santa Fe, la historia también es fascinante. Acá los guaraníes son herederos de una larga expansión desde la cuenca amazónica hacia el sur del continente, siguiendo el curso de los grandes ríos Paraná y Paraguay. La etnia guaraní más característica de la región migró hacia el litoral hace unos 2000 años atrás.
Estos grandes desplazamientos por el territorio sudamericano tenían su origen en la búsqueda de la tierra sin mal, una especie de paraíso terrenal donde no habría penurias ni dolor y que estaría fuera del tiempo y del espacio. Y justamente el territorio de Misiones coincide con la selva paranaense o Mata Atlántica brasileña, una foresta subtropical húmeda de alta biodiversidad. Esta zona, junto con los grandes ríos, facilitó un modo de vida basado en la pesca, el cultivo de plantas y la recolección. Esa agricultura intensiva estaba basada en el cultivo de unas 11 variedades de maíz, mandioca, batata, zapallos, poroto, ají, caña de azúcar y tabaco. También plantaban especies para uso no alimenticio, como calabazas para almacenar miel o granos. Cultivaban utilizando el método de la milpa o roza y quema, que consistía en la tala y justamente la quema de un claro entre los árboles, aprovechando la ceniza para nutrir la tierra. Y aunque complementaria, también era importante la pesca, para la que usaban redes tijera, anzuelos y, más en el pasado, venenos de baja toxicidad de plantas para atontar a los peces. La relación guaraní con la naturaleza era profundamente espiritual. Creían en Tupá, el ser que vigila y tiene bajo control todo lo que sucede en la tierra, pudiendo aniquilar con rayos a quienes se desvían de las normas. Esta cosmovisión se relaciona con la existencia de seres sobrenaturales o espíritus dueños que protegen y controlan los recursos naturales. Por eso es fundamental pedir permiso a estos protectores antes de cazar, pescar o cultivar. Vivían en casas llamadas malocas que eran de gran tamaño y podían alojar a familias extensas y que solían estar protegidas por empalizadas. Además, se organizaban con caciques locales que en tiempos de conflicto respondían a un cacique general. Los guaraníes también practicaban la antropofagia ritual, creyendo que comerse al enemigo significaba adquirir su fuerza y valentía. Por eso, los prisioneros eran cuidados para que conservaran su fuerza y eran sacrificados en ceremonias especiales. Y vale destacar que las diferencias entre estos pueblos no eran solo geográficas. Como dijimos, el entorno moldeó sus cuerpos y culturas. Algunos desarrollaron una mayor resistencia al frío, mientras que otros adaptaron su alimentación y vestimenta a climas cálidos y húmedos. Además, hablaban lenguas distintas, como el quechua en el noroeste o el guaraní en el litoral. Las creencias espirituales, mitos y costumbres también variaban enormemente. Y hasta ese momento, la historia del territorio que hoy llamamos Argentina había estado determinada únicamente por sus habitantes originarios, sus migraciones, alianzas y sus formas de vida. Pero todo cambió a partir de 1492, con la llegada de Cristóbal Colón a lo que luego se conocería como América. A partir de entonces, los pueblos originarios del continente comenzarían a verse atravesados por una nueva presencia, la europea. Colón llegó a América en su primer viaje financiado por los Reyes Católicos de España. Aunque nunca pisó el territorio que hoy conocemos como Argentina, su llegada a las islas del Caribe, específicamente a lo que hoy es San Salvador en las Bahamas, marcó el inicio de un proceso de colonización brutal. Su presencia desencadenó una ola de exploraciones europeas que en pocas décadas alcanzaron el sur del continente. Estos encuentros entre Colón y los pueblos originarios de las islas caribeñas, como los taínos, comenzaron de manera pacífica, pero rápidamente se tornaron violentos. En su segundo viaje, Colón estableció colonias en La Española, actual República Dominicana y Haití, donde impuso un régimen de explotación despiadada. Los indígenas fueron forzados a trabajar en condiciones inhumanas y quienes se resistían eran asesinados. En lo que respecta al territorio argentino, el primer registro que hay de un europeo en llegar al Río de la Plata es de Juan Díaz de Solís, que en febrero de 1516 exploró la región como parte de una expedición en búsqueda de un paso hacia el Pacífico, pero murió al poco tiempo al ser atacado por indígenas, probablemente charrúas o guaraníes, en las costas del actual Uruguay. Pocos años después, en 1520, la expedición de Fernando de Magallanes entró en contacto con los indígenas en la bahía de San Julián, en la Patagonia, y los bautiza como patagones. En 1527, Sebastián Caboto exploró el río Paraná y fundó el fuerte Sancti Spiritu, cerca de la actual localidad de Gaboto en Santa Fe. Fue la primera instalación europea en territorio, pero fue destruido por pueblos originarios al poco tiempo. En 1536, los españoles, liderados por Pedro de Mendoza, intentaron fundar la primera Buenos Aires y construyeron un asentamiento en lo que hoy es el barrio de La Boca. Al poco tiempo, los querandíes y charrúas, que inicialmente fueron aliados, se enfrentaron con los españoles luego de ser maltratados y usados como cargadores. Además, el asentamiento había sido construido cerca de la desembocadura del riachuelo, que resultó insalubre, con poca leña y problemas de abastecimiento.
En paralelo, el daño había comenzado. Las enfermedades europeas, como la viruela y el sarampión, comenzaron a diezmar a poblaciones enteras que jamás habían estado expuestas a esos males. Unos años después, en 1541, y a raíz de los ataques constantes de los pueblos originarios y a la falta de alimentos, el fuerte fue abandonado y sus pocos sobrevivientes se replegaron hacia Asunción del Paraguay, que ya había sido fundada unos años atrás. Recién en 1550, Juan Núñez de Prados, siguiendo la corriente conquistadora del norte, proveniente del Perú, funda en los valles calchaquíes Barco, la primera ciudad en el NOA, un establecimiento provisorio para la conquista y ocupación en la región. A lo largo de unos pocos años que seguirían, Barco fue destruida y reubicada múltiples veces por la fuerte resistencia indígena, ya que los diaguitas lucharon contra el nuevo invasor durante 130 años. La técnica era concreta: cortar los arroyos que abastecían de agua a los pobladores e incendiar sus casas. Después, los intentos de establecer presencia española se desplazaron hacia el norte, y así, en 1553, se fundó Santiago del Estero. La instalación en esa región no fue para nada pacífica. Según las crónicas, miles de indígenas se organizaron para atacar el asentamiento y fueron repelidos por un grupo de soldados armados. Y es acá cuando se empieza a coordinar un sistema de esclavización en campos de trabajo forzado a los pueblos de la región, como los diaguitas cacanos, vilelas, lulevilelas, tonocotés y sanavirones. Para los españoles, ellos tenían el derecho de disfrutar de los servicios personales y el tributo de los aborígenes a cambio de protegerlos y evangelizarlos. También en esta época, los somahuacas ya habían impedido 2 veces la fundación de la capital de Jujuy. El cacique Viltipoco guió la lucha, pero en 1593 cayó en batalla y se fundó San Salvador de Jujuy. En paralelo, en el Gran Chaco, los pueblos Com, Mocovíes y Wichís lograban repeler la invasión ayudados por la naturaleza y la enorme dificultad de atravesar el monte. De hecho, la primera ciudad del Chaco, Nuestra Señora de la Concepción de la Buena Esperanza, ubicada en lo que hoy es Concepción del Bermejo, fue fundada en 1585, pero evacuada en 1632 por los ataques. Luego de esto, el Chaco fue abandonado por un largo periodo. Los guaycurúes se replegaron hacia el interior para dificultar aún más el acceso, y los pueblos, tanto del Chaco como de la región pampeana, comenzaron a incorporar al caballo, que había sido dejado por los españoles y que comenzó a hacerse salvaje o cimarrón. Eso les permitía una defensa más eficaz. Los wichís también se replegaron hacia los impenetrables montes y apostaron por una resistencia un poco más pasiva. Para esta época, los españoles cambiaron de estrategia y comenzaron a fundar ciudades formando un cordón por fuera de los valles, como Salta, Tucumán y La Rioja, para evitar de esa manera a los diaguitas. En respuesta, los caciques de los Malfines y Yocaviles convocaron a una nueva rebelión generalizada que duró 13 años y que hoy conocemos como el Gran Alzamiento Diaguita. Sin embargo, este gran alzamiento fue controlado cuando los españoles consiguieron que algunos pueblos diaguitas, como los Pulares y Abaucanes, se aliaran con ellos a través de falsas promesas. El cacique Chelemín fue apresado y descuartizado, y sus restos fueron llevados por todo el territorio para doblegar el ánimo de los indígenas. Los quilmes, uno de los grupos más combativos, fueron obligados a una migración forzosa a pie de miles de kilómetros hasta las cercanías de la ciudad de Buenos Aires, específicamente hasta lo que hoy es Quilmes. Este traslado, que comenzó a principios de 1666, buscaba llevar mano de obra a Buenos Aires para trabajar en la cosecha y la construcción. Los huarpes también fueron sometidos a la encomienda y al servicio personal. Esto incluyó el traslado masivo de muchos de ellos hacia Chile como trabajadores forzados, llevando a que el pueblo fuera considerado extinto por mucho tiempo. Y vale destacar que a lo largo de todo este periodo también se había comenzado, como otra estrategia para la dominación, la conversión al catolicismo de todos estos pueblos. Para 1767, los jesuitas ya habían establecido más de 30 reducciones guaraníes en el litoral. Sin embargo, en ese año y por orden del rey Carlos III, los jesuitas fueron expulsados y las reducciones quedaron sin protección y expuestas a saqueos y disolución. Para este momento de la historia y para pasar en limpio, ya se habían fundado las ciudades capitales de Santiago del Estero, San Juan, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Salta, La Rioja, Mendoza, San Luis,
Corrientes, Buenos Aires y Paraná. Fuera de esas ciudades, gran parte del territorio argentino seguía fuera del control del Estado, y para expandirse y consolidar el dominio territorial, tenían que conquistar esas tierras. En medio de este proceso surgieron los gauchos, una figura icónica de la región pampeana. Estos hombres, expertos jinetes, vivían en las extensas llanuras de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe. Eran una mezcla cultural única, descendientes de españoles, criollos e incluso indígenas que adoptaron costumbres propias de la vida rural. Jugaban un rol clave en la economía, trabajando con el ganado y conociendo al detalle el terreno, lo que también los convirtió en piezas útiles para el Estado en las campañas de expansión territorial. Pero mientras eran utilizados para avanzar sobre las tierras indígenas, también eran marginados por la élite porteña, que los veía como una clase social baja y sin refinamiento. Tras la Revolución de Mayo y la Declaración de Independencia, algunas señales, como la traducción de esta última al quechua y al aymara, mostraban una intención inicial de integrar a los pueblos originarios dentro del nuevo orden. Sin embargo, esta perspectiva fue reemplazada rápidamente por una lógica de asimilación forzada o eliminación. Durante este periodo, las fronteras sur y oeste estaban controladas por grandes cacicazgos indígenas, como los de Calfucurá, Namuncurá, Sayhueque y Pincén, que operaban como verdaderas autoridades territoriales. El Estado argentino, aún en formación, negoció con estos caciques mediante tratados de paz, intercambios diplomáticos y tributos. Era una relación bastante ambigua, ni integración total ni tampoco guerra abierta. Pero en 1833, Juan Manuel de Rosas llevó a cabo una campaña al desierto, con la excusa de frenar a los malones, y aunque esta campaña golpeó fuerte al cacique Sanquetruz, no logró derrotarlo. En paralelo, una idea de progreso comenzaba a dominar la política de la época. Esa idea estaba muy influenciada por el concepto de civilización o barbarie popularizado por Domingo Faustino Sarmiento. Para la élite porteña, civilización significaba adoptar las costumbres europeas, el desarrollo económico y la expansión del modelo agroexportador. Todo lo que quedaba fuera de esa visión, incluidos los pueblos originarios, los gauchos e incluso algunas poblaciones rurales, era considerado barbarie, algo que debía ser erradicado o asimilado por la fuerza. Con la presidencia de Avellaneda y la consolidación del modelo agroexportador, la élite terrateniente presionó por la expansión del Estado hacia tierras indígenas, aunque esto implicara la liquidación de los pueblos. A partir de acá, la lógica fue la del exterminio. En 1876 y 77, el ministro Adolfo Alsina implementó una política de defensa activa con la zanja de Alsina y una línea de fortines. El objetivo era interrumpir los movimientos de las comunidades indígenas y reducir su acceso a recursos básicos como el agua. En 1879, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, el Estado argentino lanzó la llamada Campaña del Desierto, con el propósito declarado de proteger las fronteras, pero con una estrategia clara de expansión territorial y sometimiento de los pueblos originarios patagónicos. Esta campaña implicó movimientos militares sistemáticos hacia el sur, penetrando territorios que hasta entonces habían estado en gran medida bajo dominio indígena. El avance fue acompañado por establecimiento de fortines, patrullas de reconocimiento, líneas de avance y colonos que respaldaban la ocupación. Las acciones en esa campaña tuvieron rasgos brutales de limpieza étnica. Hubo ejecuciones masivas, deportaciones, toma de prisioneros, imposición de servidumbre forzada para colonos o estancieros e internamiento en campos de reclusión. Algunos prisioneros indígenas fueron trasladados a lugares como la isla Martín García, donde quedaron prácticamente aislados. A pesar de la dureza del embate militar, algunos líderes y caciques continuaron resistiendo con fuerzas dispersas. Pincén, quien ya había sido apresado en 1878, representó una figura simbólica de esa resistencia persistente. Otros caciques, como Sayhueque, también lideraron defensas regionales, pero a medida que descendían los recursos, se fragmentaban las alianzas indígenas y el poder militar del Estado se consolidaba, los cacicatos perdieron capacidad para maniobrar. En paralelo, en el norte del país se iban fundando Resistencia, Formosa y Posadas. Mientras tanto, la campaña avanzó hacia la Patagonia central y meridional, rompiendo las defensas de las comunidades tehuelches, mapuches y otros grupos de la estepa. Se registran así desplazamientos forzados, tierras expropiadas, destrucción de tolderías y campamentos, confiscación de bienes y reubicación y evangelización de sobrevivientes en zonas controladas por el Estado.
En 1884, el ministro Benjamín Victorica inició la llamada Conquista del Desierto Verde, dirigida a someter a los pueblos Com, Wichí, Mocovíes y Pilagá. Se buscaba forzar su sedentarización y convertirlos en trabajadores asalariados para obrajes, ingenios y estancias. En esta misma época comenzó también la ocupación de Tierra del Fuego, que con la expansión de la ganadería ovina fue de forma violenta. La presencia de estancieros británicos y criollos impulsó la caza sistemática de indígenas, pagándoles a peones blancos por cada par de orejas o testículos como prueba de las muertes. De hecho, en 1899, en la Exposición Universal de París, fueron expuestos en una jaula 9 onas que habían sido cazados y trasladados hasta ahí. Un letrero advertía a los visitantes: indios caníbales. No era la primera vez que ocurrían estos aberrantes traslados. El mismo Charles Darwin, en su obra Viaje de un naturalista alrededor del globo, menciona a los fueguinos bautizados como Jemmy Button, York Minster y Fuegia Basket. Los tres, junto con un cuarto muerto de viruela en Inglaterra, habían sido secuestrados en un viaje anterior llevado a cabo entre 1826 y 1830. A principios del siglo XX, misiones franciscanas como la Ixí en la zona del Chaco o las misiones anglicanas o salesianas en Ushuaia unos años atrás se instalaron con un discurso protector, pero funcionaron como herramientas de control laboral y cultural. La población era concentrada y expuesta a enfermedades como la tuberculosis o sarampión, lo que provocó una mortandad catastrófica. Así, en tan solo 2 décadas, los pueblos originarios fueguinos quedaron prácticamente exterminados y se fundaron las ciudades capitales que faltaban: Rawson, Santa Rosa, Neuquén, Viedma, Río Gallegos y la ya mencionada Ushuaia. Y aunque la conquista del desierto marcó el fin de la resistencia armada de muchos pueblos originarios, no significó el fin de su sufrimiento. Durante el siglo XX, el Estado argentino consolidó un relato oficial que invisibilizaba a los pueblos indígenas como si hubieran desaparecido por completo. La discriminación estructural, el despojo de tierras y la marginación social se volvieron constantes, a la vez que el acceso a servicios básicos como la salud y la educación seguía siendo limitado. El primer gran episodio de violencia estatal en este siglo ocurrió durante la Patagonia Rebelde, entre 1920 y 1921. Aunque este levantamiento es conocido principalmente por la huelga de peones rurales en Santa Cruz, varios trabajadores indígenas, especialmente tehuelches, participaron en las protestas. Las huelgas surgieron por las condiciones laborales inhumanas en las estancias, donde los peones, muchos de ellos descendientes de pueblos originarios, eran explotados y maltratados. La represión por parte del Estado argentino, bajo el mando del teniente coronel Héctor Benigno Varela, fue brutal. Más de 1.500 personas fueron ejecutadas en campos abiertos en una campaña de exterminio que no solo aplastó la huelga, sino que también profundizó el sometimiento de las comunidades indígenas involucradas. Poco después, en 1924, tuvo lugar la masacre de Napalpí en la provincia del Chaco. En este hecho, el gobierno argentino llevó a cabo una represión brutal contra las comunidades Com y Mocoví que protestaban por las condiciones de explotación en las plantaciones de algodón. La situación en los campos era de extrema precariedad y el reclamo por mejores condiciones laborales terminó con la intervención violenta de las fuerzas estatales que asesinaron a más de 300 personas, incluidos mujeres y niños. Los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes y el episodio fue silenciado durante décadas por el Estado. Respecto a este hecho en particular, ya hay un video disponible en el canal. En 1946, tras la caída del régimen conservador y la llegada de Juan Domingo Perón al poder, varios pueblos originarios del noroeste creyeron que era posible recuperar sus territorios mediante vías institucionales. Así, en mayo de ese año, 174 indígenas collas de Salta y Jujuy emprendieron una marcha histórica a pie y a caballo hacia Buenos Aires. Esta marcha fue conocida como el Malón de la Paz, y si bien fueron recibidos y alojados en el Hotel de Inmigrantes, hacia agosto del mismo año el gobierno ordenó su regreso forzado al norte sin cumplir su demanda. Al año siguiente tuvo lugar la masacre de Rincón Bomba en Formosa. Los protagonistas de esta tragedia fueron los indígenas Pilagá, quienes, reunidos en un acto pacífico para reclamar alimentos y mejores condiciones de vida, fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas estatales. Se estima que cientos de personas murieron en el ataque, aunque los registros oficiales minimizaron la magnitud de la tragedia. Desde la década del 50, el discurso oficial fue instalando la idea de que el indígena ya no existía en la Argentina.
Muchas comunidades fueron relegadas a tierras marginales o forzadas a migrar a centros urbanos, como los Com y Mocovíes a Rosario, Santa Fe y Buenos Aires, y los mapuches a las periferias patagónicas urbanas como Bariloche o Neuquén. En las escuelas, libros de historia y discursos políticos, los pueblos originarios eran presentados como parte del pasado, como si se hubieran extinguido luego de la campaña del desierto. Salvo algunas medidas aisladas en pocas provincias, no hubo políticas de reparación ni de reconocimiento. Recién hacia la década de 1990, con la reforma constitucional en el horizonte, el paradigma comenzó a cambiar lentamente y se inició una ola de reemergencia indígena a lo largo de toda América Latina. En 1992, cuando se cumplieron 500 años de la conquista, mientras los gobiernos celebraban la unión de dos mundos, los pueblos originarios denunciaron 500 años de opresión. Todo esto es algo que se ve muy reflejado en la cultura y la música de la época. La matanza iba en ascenso por la colonización. Y orgullosa festeja 500 años de haber llegado con sus infancias pobres, 5 siglos igual. Sangre y el sudor que vimos derramar por la libertad. Los usos para fiesta, celebrando la matanza alienígena. Patriotas importados, nativos sin orejas. Así, en 1994, la Constitución Nacional Argentina fue reformada, reconociendo a los pueblos indígenas como preexistentes a la nación con los derechos que les corresponden. Queda aprobado por unanimidad. Los pueblos indígenas que nos acompañan, Pilagá de la provincia de Formosa, Huichí de la provincia de Formosa, Salta y el Chaco, Toba de la provincia de Formosa, Salta, Chaco y Santa Fe, Mocoví de la provincia de Chaco y Santa Fe, Coya de la provincia de Jujuy y Salta, Calchaquíes de la provincia de Salta, Tucumán y Catamarca, Mapuches de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut, Tehuelches de Chubut y Santa Cruz, y Ona de la provincia de Tierra del Fuego. Y si bien en esa reforma se reconoce formalmente esta preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y se les garantiza, al menos en los papeles, el derecho a conservar sus tierras ancestrales, preservar sus lenguas y mantener sus costumbres y cosmovisiones, estos derechos, aunque consagrados en la ley, están lejos de cumplirse plenamente. Uno de los conflictos más graves es la disputa por la tierra. Muchas comunidades luchan por la recuperación de territorios ocupados por empresas privadas, grandes terratenientes o el propio Estado. En la Patagonia, las comunidades mapuches enfrentan desalojos, persecución judicial y violencia física por resistir el avance de proyectos inmobiliarios o extractivos. De hecho, en 2025, una decisión del gobierno nacional calificó a un grupo mapuche como organización terrorista, acusándolo de incendios en la región, pero sin pruebas judiciales concretas. Esta medida generó una fuerte polémica. Organismos de derechos humanos señalaron que estigmatiza a las comunidades y reactiva discursos que históricamente buscaron deslegitimar sus reclamos, tratándolos como una amenaza al orden estatal. En paralelo, en el Chaco, pueblos como los Com, Huichí y Mocovíes enfrentan una realidad crítica. A la pérdida territorial se le suman la falta de agua potable, acceso a la salud, de educación y vivienda digna. Pese a estas condiciones, han impulsado movimientos de resistencia que lograron visibilidad tanto a nivel nacional como internacional. Otro frente de conflicto es la discriminación estructural. Las comunidades originarias siguen siendo marginadas en múltiples áreas: educación, empleo formal, acceso a servicios públicos y representación institucional. La pobreza y la exclusión persisten como herencia directa de siglos de colonialismo y políticas negacionistas.
Sin embargo, en las últimas décadas también se observa un resurgimiento cultural activo. Muchas comunidades están recuperando sus lenguas originarias mediante proyectos educativos, talleres comunitarios y contenidos digitales. Estas iniciativas no solo preservan el idioma, sino que reconstruyen identidades que fueron atacadas sistemáticamente durante generaciones. Hoy, las comunidades no están reclamando un lugar en el pasado, sino en el presente. No buscan volver atrás, sino que simplemente se reconozca que siguen acá, con sus lenguas, culturas, memorias y territorios, y que ese reconocimiento no se quede solo en papeles, sino que se traduzca en acceso real a derechos, tierras y condiciones dignas de vida. Y durante varios años se avanzó en lo simbólico. Se cambiaron nombres, se propusieron nuevas miradas y se modificaron calendarios. Por ejemplo, en 2010, el antiguo Día de la Raza fue rebautizado como Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Pero en 2025, el gobierno argentino decidió volver al nombre anterior con el argumento de recuperar la identidad nacional. Un gesto que, lejos de ser inocente, marca el pulso de una tensión que todavía no se resolvió. A pesar de siglos de despojo, represión y violencia, los pueblos originarios en Argentina y en toda Latinoamérica no desaparecieron. Siguen presentes, organizados y con una identidad viva. Resistieron manteniendo sus tradiciones, defendiendo sus territorios y, con el tiempo, articulando formas de lucha política y cultural que aún persisten. Su historia no es solo la de la exclusión, sino también la de una resistencia constante que atraviesa hasta hoy. Los tiempos cambiaron, las sociedades se transformaron, las ciudades crecieron, se fundaron provincias y se escribieron nuevas historias. Pero todo eso ocurrió sobre un mismo suelo que no estaba vacío. Colón llegó a un continente que ya tenía sus propias civilizaciones, con sistemas agrícolas, ciudades, idiomas, comercio y cosmovisiones complejas. Su arribo marcó un cambio radical en la forma de habitar y entender el continente. Sin embargo, lo que muchos llaman progreso no fue así en sentido lineal, sino una reorganización forzada del mundo americano, donde muchos pueblos desaparecieron o fueron absorbidos bajo una nueva estructura social, política, religiosa y simbólica. Fue un cambio impuesto, violento e irreversible que reconfiguró el continente a partir de la destrucción de todo lo que ya existía. Toda nuestra organización territorial, nuestras hermosas provincias, nuestras historias y todo lo que hoy entendemos como nación fue levantado sobre la sangre, el sudor y las lágrimas de pueblos enteros.